Noches, bienvenidos a todos los que se van conectando. El día de hoy vamos a tener un debate con John Félix y Samariel respecto a si Jesucristo es distinto a su Padre. Recordándoles siempre que debe de haber respeto, siempre exponiendo de forma clara, concisa, conforme a las escrituras. Y pues bueno, les recuerdo un poquito el formato. El formato es primeramente la presentación, 2 minutos cada uno, el total van a ser 4 minutos. Posteriormente la exposición del tema, se van a tomar 10 minutos cada uno, el total van a ser 20. Después viene la refutación, 5 minutos cada uno, total 10 minutos. Y las preguntas van a poder hacer 5 preguntas cada uno, el total van a ser 10 preguntas. Recuerden, se pregunta en 1 minuto, contexto bíblico, se responde en 2 minutos y si en alguna de las preguntas el oponente requiere un sí o un no, se tiene que contestar exclusivamente con el sí o no y posteriormente dar su argumentación. No sé si quedó claro, John, Samariel. Sí, y si no responde conforme a la pregunta, se termina el debate. Se detiene para retomar. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos. Dime, John. Un ratito, ¿cómo que si no responde? Vas a suelta el sí y no para que no te quedes sin que no te pregunte, para que en la argumentación ahí se puede meter, se va a hacer un desorden. Te digo que suelte sí y no, te va a responder con total claridad. Por ejemplo, si no da respuesta a la pregunta, conforme a lo que demanda la pregunta, entonces simplemente se le anticipa al oponente que responda, puede ser hasta 3 veces, si no responde, se cierra el debate, porque tiene que dar respuesta. Yo también voy a dar respuesta conforme a lo que esté escrito, según la pregunta que él va a realizar. A ver, para entendernos. Por eso te digo, suéltame el sí y no, y yo te voy a responder sí o no. Basta que te responda sí o no, ya estás respondido. Claro, La argumentación, sí, la argumentación. sí, no y por qué. Eso es lo que así dijiste. es. Pero el sí y no, cuando uno dice el sí y no, ya está respondido. La argumentación, cada uno lo maneja como quiera, si no se puede hacer un desorden acá. Porque no puede ser juez. Yo no puedo ser juez de ti, Ok, ni tú juez bueno, de mí. ya, bueno, Ok. no hay ningún problema. Dale. Adelante. Perfecto, amados. Bueno, vamos entonces a comenzar con la presentación. Comienza Samadiel. Vamos a tener 2 minutos para ellos, Samadiel. ¿Tú me indicas si estás listo? Sí. Sí, voy a poner el reloj en pantalla para que lo vayan ahí viendo y tengan un poquito más de control en cuestión del tiempo. Vamos entonces a comenzar. Ahora. Ok, gracias. Buenas noches a todos los presentes, a todos los oyentes, trinitarios, triteístas, dualistas, maestros, unitarios y creyentes. Bueno, yo vengo de cuna de padres evangélicos trinitarios, pero yo no comparto esa doctrina, que por cierto, esa doctrina nace de la Iglesia Católica Romana, entre comillas, Iglesia Católica Romana, en los concilios de Constantinopla, concilio de Nicea a partir del año 325. Y eso es lo que vienen predicando los maestros trinitarios, que su origen viene de la, entre comillas, Iglesia Católica Romana. Así que yo voy a defender aquí de que Yahshua es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se ha presentado por medio de sus profetas y ha hablado de que él mismo es quien realizaría esta obra maravillosa de poder salvar aquello que estaba perdido. Eso es mi presentación. Perfecto, Samadiel. Queda 1 minuto. ¿Con eso tenemos? Sí. Perfecto. Gracias. Ahora vamos con John Félix. 2 minutos para presentarte, John. Y corre ahora. Gracias, Lore. Saludos, Amadil. Saludos a los seguidores, a los amigos. Mi nombre es John Félix, soy trinitario. Voy a defender la distinción entre el Padre y Jesucristo, o mejor dicho, entre Jesucristo y su Padre Celestial. De eso trata el debate, así es que espero que pongan atención. Las argumentaciones van a ser bastante sólidas y como me he comprometido, siempre me comprometo, yo voy a responder los textos en forma clara y no voy a negar los textos. Como un creyente que tiene argumentación, nunca niega los textos. Ese es el compromiso. Le invito a los amigos unicitarios que pongan atención al debate, porque vamos a probar en forma explícita y sólida la argumentación de que su doctrina es bastante errónea, no solo por parte de mi boca,
sino por parte de mi oponente. Ojalá que mi oponente, como yo, no niegue los textos. Si no niega los textos, vamos a probar con contundencia la distinción entre el Padre y Jesucristo. Así que pongan atención bastante. Y gracias por seguirnos y por estar aquí. Gracias a Lore. Córtalo más, por favor. Amén. Bien, vamos entonces con la siguiente parte, la exposición, perdón. Van a tener 10 minutos cada uno para exponer. En total van a ser 20 minutos. Amén. ¿Listos, Samadiel? Sí, listo. Perfecto. Va entonces a contar cuando empiece a correr en pantalla. Ahora. Ok, muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar. Hay muchas, por los 4 ángulos, en cuanto para hablar de este tema, sobre quién es realmente Dios, si son 2 o son 3, en estos casos, si son 3 personas divinas, como lo dicen los maestros trinitarios. Yo voy a empezar con el tema, porque hay de muchas formas de poder demostrar quién realmente es Yahshua, o Jesús el Cristo. Entonces, yo voy a empezar dando a conocer quién es el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Voy a empezar con Deuteronomio, ¿no? Agregado Éxodo capítulo 3, verso 14 al 15, que se presenta un solo Dios a Moisés, el cual Moisés le dice que si su pueblo preguntase por su nombre, ¿qué le responderé? Entonces aquel Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Israel, se manifiesta y se presenta como único Dios, dando a conocer su nombre, ¿no? Y entonces ahí ya debemos entender de que realmente ese único Dios se está manifestando como único Dios, y Moisés va al pueblo y obviamente le da a conocer quién es ese único Dios, quién es su Dios, ¿no? No 2, no 3 personas divinas, porque desde ahí parte él identificándose como único Dios. Ahora, si vamos avanzando, por ejemplo, Deuteronomio 30, capítulo 30, vamos a encontrar que ese mismo Dios que se manifestó, se presentó a Moisés y le dijo que le dio a conocer su nombre, nunca reveló, nunca dijo que son 2, son 3, que él es y su hijo y su tercera persona divina. No, nunca. Siempre se manifiesta como único. Entonces, él, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30 dice, mira, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Por tanto, te aconsejo que escojas la vida. También dijo la bendición. Te aconsejo que escojas la vida y la bendición para que vivas. Ahora, si nos vamos a Deuteronomio capítulo 32, verso 39 al 41 o 40, vamos a encontrar de que ese mismo Dios se sigue identificando como único. Y dice, no hay otro Dios aparte de mí. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y nadie puede librarse de mi mano. Aparte de eso, en el siguiente versículo, dice claramente una profecía que lo cumplió, que lo podemos ver como testimonio en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces dice, y levantaré mi mano y diré vivo yo para siempre, en la versión Reina Valera. ¿Ya? Y levantaré mi mano y levantaré mi mano y diré vivo yo para siempre. ¿Qué es lo que hizo al tercer día Yahshua cuando se levantó de entre los muertos? Proclamó su victoria, que está tanto en segunda de Pedro, capítulo 3, capítulo 6, y en el libro de Judas, ¿no? Que fue a proclamar su victoria a aquellos espíritus que están encarcelados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Entonces, ahí vemos que la Sagrada Escritura nos sigue identificando a este único Dios que se manifiesta como el dador de vida. No hay otro aparte de él, no hay otro Dios aparte de él, que él es el que hace morir y hace vivir, el hiere y el sana. Y lo podemos ver en Génesis, cuando Adán y Eva, cuando Eva peca y Eva le hace caer a Adán. Entonces vino la muerte al hombre. Y luego en el capítulo 6 de Génesis, él determina que el hombre no siga viviendo para siempre, más sus años serán 120 años. Cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Vemos allí cómo se entrelaza la Sagrada Escritura y sigue dando a conocer que hay un solo Dios que tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte, porque de él procede todo espíritu de vida. Nadie puede tener existencia si no es por el Ruaj de Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora, luego, seguidamente, en ese mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, 40 y 41, vamos a encontrar en el verso 41 otra profecía que aún no se cumple, que se va a cumplir en el fin de los tiempos, que lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 al 18, y en Apocalipsis 22, verso 12 al 13, donde dice, he aquí yo vengo pronto. Bueno, en el capítulo 1 dice, y todo ojo lo verá venir en las nubes, y los que le traspasaron harán lamentación. Luego vemos el capítulo 22, cerrando ya el libro de Revelaciones o Apocalipsis, vamos a encontrar que ahí dice que él es el alfa y omega, el principio y el fin, y que él traería retribución
o que Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sus obras. Y eso es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 32, verso 40. Y traeré retribución contra los que me aborrecen. Y si seguimos leyendo la Sagrada Escritura, vamos a encontrar, por ejemplo, en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3, que el pueblo mismo declara esta misma profecía, el cual las mismas palabras de este único Dios que habló por medio de su profeta Moisés, vamos a encontrar, y por medio de su profeta Oseas, cuando el pueblo declara y dice, vayámonos ante el Yuhet Bajei o Yahweh, porque Él nos hirió y Él nos vendará. Al segundo día nos levantará y al tercer día nos resucitará, o nos vivificará, dice al segundo día, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Nunca dice delante de ellos, de Él, porque hay un solo Dios, porque se viene identificando que es único. No hay otro quien pueda hacer morir y hacer vivir. ¿Ve? El pueblo como testimonio, Yahweh mismo como testimonio, los profetas como testimonio, y si seguimos avanzando en el Nuevo Testamento de los muchos pasajes bíblicos que hay, vamos a seguir encontrando, por ejemplo, en Zacarías capítulo 12, verso 1 y verso 10, si leemos el texto completo, vamos a entender que en el verso 1, ese mismo Dios dice que Él creó los cielos y la tierra y pone espíritu de vida en el hombre. Viste que hay un solo Dios, no hay dos, no hay tres. Es el mismo quien es el que tiene ese poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Él hace morir y Él hace vivir y nadie puede librarse de su mano. Y vemos en Zacarías, final texto del libro del Antiguo Testamento, para entrar al Nuevo Testamento, vemos que ahí se sigue identificando y dice que Él creó los cielos y la tierra y que Él pone espíritu de vida dentro del hombre. O sea, Él es el que da vida. Ahora, si nos vamos a Juan capítulo 1, de los muchos pasajes bíblicos que dice, por ejemplo, he aquí yo mismo que hablo estaré presente, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas, juro por mí mismo que borraré tu iniquidad, juro por mí mismo que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que en Yahweh está la justicia. Entonces, todos sus pasajes bíblicos vamos a encontrar que Juan el Bautista no habla de una segunda persona divina, habla de esa palabra que salió de ese solo ser, el cual había prometido por medio de sus profetas que no hay otro Dios que pueda hacer morir y hacer vivir, que no hay otro Dios aparte de Él, el cual prometió que Él mismo estaría presente, que Él mismo cumpliría esta obra maravillosa. Vemos Juan el Bautista lo presenta como en el principio era el verbo, en la versión Reina Valera, porque en la versión K2 dice en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. En la versión Reina Valera dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Juan el Bautista te está dando a conocer, final desde el verso 1, te está diciendo que ese verbo era Dios. O sea, el único Dios del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, luego sigue diciendo que ese verbo que era Dios, dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él todo. Y luego dice que Él es la luz verdadera. Y luego dice que de Él depende la vida de la humanidad. Viste que hay un solo Dios que hace morir y hace vivir. No hay otro Dios quien pueda hacer morir y hacer vivir. Y Juan el Bautista te está presentando a Él, ese verbo que era Dios, dice que de Él depende, de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y de Él depende la vida de la humanidad porque es la luz verdadera. Y Él ya había prometido que Él vendría a alumbrar a un pueblo que estaba sumergido en tinieblas, refiriéndose a los gentiles. Se cumple en Mateo, cuando dice Galilea de los gentiles, para cumplirse la profecía, vio gran luz. Aquel pueblo que estaba sumergido en tinieblas vio gran luz, que está en Isaías. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, de ese modo, nosotros podemos permitir que la verdad nos revele quién realmente es Yahshua. ¿Y por qué es que Él hablaba como si fuera un hijo? Porque Gabriel, cuando se presenta a Joseph y a Miriam, nunca le dice que aquel niño que nacería era el Hijo de Dios. Dice que lo que en ellas fue engendrado del Espíritu Santo es, y Dios es espíritu. En su naturaleza divina, Dios es espíritu. Por lo tanto, como espíritu, nadie lo puede ver ni tocar. Ese Dios que es espíritu se manifestó en carne. ¿Cómo? Formando un cuerpo en el vientre de Miriam para manifestarse a los hombres como un segundo Adán. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. El primer Adán de la tierra, el segundo Adán del cielo. Escuchen esto, espíritu dador de vida o espíritu vivificante. ¿Viste? Porque no hay otro Dios que pueda hacer morir y hacer vivir. ¿Ve? Esta es la forma de poder presentar la sana doctrina. Y para que muchos, los verdaderos oidores, empiecen a permitir que la verdad les dé discernimiento y les quite toda ceguera espiritual, que lamentablemente ha venido, ha sido introducido esta mentira, este engaño de la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Entonces, ahora, luego vamos a las palabras de Yahshua mismo, para que se den cuenta. ¿Qué dice Yahshua respecto al autor de la vida? Si es el autor de la vida, Yahshua, no hay otro quien pueda tener ese poder y autoridad de poder hacer morir
y hacer vivir. Y Yeshua lo dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Te dice. Entonces, para poder entender por qué Yeshua hablaba que tenía un padre, es sencillo. Él se hizo como un segundo Adán. En su condición de hombre, como dijo Gabriel a Miriam, por lo tanto, el santo ser que nacerá no dice que era el Hijo de Dios. Será llamado el Hijo de Dios. A partir de ese presente futuro, cuando Él venga al mundo como un hombre, dice, será llamado el Hijo del Altísimo. ¿Se dan cuenta o no? Mira, bueno, los trinitarios hablan mucho de gramática, pero no respetan la gramática. Porque ahí dice claramente, por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado el Hijo del Altísimo. Por lo tanto, en su condición de hombre fue llamado el Hijo de Dios e Hijo de hombre. Por eso es que Él se expresaba en tu lugar, que tenía un padre y te enseñaba. Bueno, bendiciones. Gracias, Samadiel. Bien, vamos con John, con su exposición. Y 10 minutos, John. Voy para allá. ¿Estás listo? Ok, te voy a agradecer, Samadiel, que anotes los textos que voy a dar para que refutes. Tienes que apagar tu micro, Samadiel. Tienes que apagar tu micro, Samadiel. Tú también, Elora. Adelante, estoy listo. Dame un momento, es que no me figura aquí para cerrar. Dame un momento. Déjalo, yo te lo apago de acá. Tranquilo. Ok, ya te lo apago. Adelante, Lore, ya estoy listo. Perfecto, vamos en 3, 2, 1. Ok, gracias. Saludos a los hermanos, a los seguidores. Vamos, no es momento de refutar. Vamos, el tema, para los que no saben, yo soy trinitario. El tema, pero está centrado en hacer la distinción entre Jesucristo y su Padre Celestial. Acá mi oponente ha dicho que Dios solamente es uno, que Dios no son tres. Por supuesto que son tres. Y Jesucristo lo ha dicho en forma clara y explícita. Respetando la gramática, vamos a probar que es tres. Ese es mi labor, mi parte. Repetimos, Dios es un solo ser. Dice Deuteronomio, Dios es uno. Es correcto. Lo aceptamos los trinitarios, Dios es uno. La pregunta es, dentro de ese uno, ¿a qué se refiere? ¿A qué es un ser? Es un solo ser, una sola naturaleza, una sola voluntad. Pero en ese ser existen tres personas distintas. Hay una pluralidad y lo vamos a probar con paciencia. Tengo 10 minutos para probar. Primero dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok. Dice Jehová es una persona. ¿Dice literalmente Jehová es una persona? Por supuesto que no. Dice Jehová uno es. Se refiere, todos sabemos que en la palabrita Ejad representa unidad, unión. O sea, la unión tiene que ser de entre varias cosas, varias personas, varios sujetos. No puede haber unión de un solo sujeto. La palabra Ejad representa, en palabras sencillas, unido. Pero la pregunta es, la misma palabra Ejad está en Génesis 11:6, que dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y ahí es un Ejad. Y uno se pregunta sencilla, ¿que el pueblo es solamente una persona? Repito, ahí está la palabra Ejad. El pueblo es uno. En Deuteronomio, ¿qué cosa dice? Dios es uno. Está hablando de unidad, de unión. ¿Qué decía Cristo? Yo y el Padre, uno somos. Somos es una pluralidad. Pero entonces, en sencillo, para que más se entienda, especialmente los unicitarios, este debate para los unicitarios, para que entienda, no se asuste. Nosotros los trinitarios creemos que Dios es uno. El problema es que ustedes lo han torcido diciendo que es una persona. Eso es falso. Dios es uno en una unión. Dentro de esa unión hay una pluralidad de tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vamos a probar con gramática pura. Avancemos. Dice en Juan 10:30. Jesucristo hablando. Acá mi oponente dijo, no, Dios... Como que la Biblia no dice tres, no dice tres. Sí dice muchas veces. Y el mismísimo Jesucristo, que tanto hablan los unicitarios, Él lo va a decir en forma explícita. Vamos a empezar. Juan 10:30. ¿Qué cosa dice Jesucristo? Yo y el Padre uno somos. Mire, uno, unión. Somos es pluralidad. Es como yo puedo decir, yo y usted, la iglesia y Cristo, somos uno. Pero, ¿qué cosa? Ahí hay unión del pueblo de Dios con Jesucristo. Unión tiene que ser de dos o más. Repito, mira cómo se expresa Jesucristo. No dice, yo y el Padre somos el mismo. ¿Qué dice el unicitario? Me dirijo a ti, unicitario. A ti, porque el debate es para ti. ¿Dónde dice la Biblia, yo y el Padre somos el mismo?
Voy a esperar con paciencia todo este debate que muestren los textos clarísimos donde diga, yo y el Padre somos el mismo. No dice el texto, pero ¿para qué ustedes repiten? ¿No se cansan de repetir que yo y el Padre son el mismo? Son el mismo. ¿Y dónde dice la Biblia? Si Cristo, repito, dice Juan 10:30, yo y el Padre somos el mismo. Eso dice, somos uno. Estamos unidos, pero somos una pluralidad. No dice nunca, Cristo ha dicho, yo y el Padre somos el mismo, jamás de los jamás. Lo que él se refería a unión, pero avancemos. Juan 17:22. La gloria que me distes, le está hablando al Padre. Ojo, esto no es alegoría, esto es una oración, no es una enseñanza. Dice, la gloria que me distes yo les he dado para que sean uno, mire. O sea, para que nosotros seamos uno. La iglesia es una sola, pero está compuesta cantidad de personas. O sea, acá con ese uno, 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 es unión, métete a tu corazón. Repito, uno, uno, uno se refiere a unión, no se refiere a una persona. Donde dice Deuteronomio 6:4, está hablando de unión, uno. Métete a tu corazón, deja de estar hablando, Jehová es una persona, un ser. Eso es falso, no es una persona, es unión, unión de tres personas distintas, pero avancemos. Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, de nuevo, te está hablando al Padre, Padre, así como nosotros somos el mismo. ¿Acaso le dice eso? O sea, qué locura. Se lo digo con todo respeto, sin ofender, pero es una locura. No está diciendo acá, somos el mismo. Dice, así como nosotros somos uno. Le está orando a su Padre, le dice, Padre, así como nosotros somos uno. O sea, ¿qué me dice el universitario? Son el mismo. O sea, vuelvo te digo, para aceptar eso tengo que romper el texto, tengo que romper la gramática. Imposible, como lo repito, son hartos textos. Avancemos. Ahora dice, alguien dirá, pues bueno, en el Antiguo Testamento jamás se ha revelado la Trinidad. ¿Jamás de los jamases? Todo en el Antiguo Testamento está en forma clara. Isaías 42:1, mire lo que dice, he aquí mi siervo, está hablando Dios, el Padre, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, hablando el Padre de Jesucristo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia. En este texto está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Nos estamos alucinando. Acá hay tres sujetos. Un sujeto que está hablando del siervo, segundo sujeto, y está el Espíritu Santo. Son tres sujetos. O sea, ¿quién se está inventando? O sea, nosotros los trinitarios nos inventamos, por supuesto que no. ¿Quiere más textos? Isaías 61:1, otro texto explícito que está la Trinidad en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y todos sabemos que este texto Jesucristo lo hace recordar cuando estaba acá en la tierra. Está hablando acá Jesucristo, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. Está sobre mí porque me ungió Jehová. Porque me ungió el Padre. Jesucristo hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Avancemos. Ahora, ¿que Jesucristo nos ha dicho que son tres? Les voy a dar tres versículos que Jesucristo ha dicho que son tres. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro, distinto, otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Cuántos sujetos hay en el texto? Hay tres sujetos. Alguien me dirá, solamente un texto lo tienes, Félix. No hay un texto, hay otro texto, Juan 14:26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El consolador, primer sujeto. El Espíritu Santo, segundo sujeto, a quien el Padre enviará en mi nombre, en nombre de Cristo, tercer sujeto. Dos textos que Cristo habla de tres. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Yo estoy forzando, o sea, estoy interpretando, estoy inferenciando, estoy aplicando gramática sencilla, pura. Vamos a otro texto. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, primer sujeto, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, segundo sujeto, a quien yo os enviaré. Jesucristo hablando, los tres sujetos. El tiempo es corto, el debate se ha pedido cortamente, pero el texto está contundente. O sea, ¿cómo vamos a confundir a Jesucristo con el Padre? Increíble. Ahora alguien dirá, bueno, eso es porque Jesucristo todavía no resucitaba. Ahora vamos a las pruebas cuando Cristo resucita. Cuando resucita se presenta, ¿y qué cosa dice? Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mire, Jesucristo está resucitado y está hablando que tiene su Padre. Repito, Cristo resucitado dice, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Jesucristo está resucitado. Está diciendo, voy a subir a mi Padre. ¿Y cómo lo voy a confundir con su Padre? Usted le habla a usted, un universitario que es padre de familia. Usted tendrá sus hijos. Usted también tiene su papá.
Y usted es su papá, usted papá porque tiene hijos, pero usted también tiene su papá. ¿Cómo yo le voy a confundir a usted con su papá? O sea, es increíble. O sea, ese es el meollo del debate de hoy día. Es la confusión. Lo que mi oponente dice es el mismo. O sea, Jesucristo y su papito es el mismo, dice. O sea, qué increíble. Es como yo decir, a un hermano me presenta, me dice, mira, te presento a mis hijitos y también te presento a mi papá. Y yo lo confundo al hermano con su papá. Increíble. Esa es la doctrina unicitaria. Y le digo, acá no estamos para ofender, estamos para hacer razonar con respeto, pero con firmeza. ¿Cómo es posible que ustedes confundan a Jesucristo con su Padre Celestial? ¿En qué cabeza? ¿Dónde se ha visto una persona que se confunda? Porque yo tengo mis hijos, yo voy a hacer lo mismo que mi papá. Una cosa que yo sea papá de mis hijos, otra cosa que yo tenga mi papá. Repito, Jesucristo resucitado dice, subo a mi Padre. O sea, repito, resucitado. No que antes la gente a veces te dice, no, eso hablaba Cristo porque todavía no resucitaba. Cristo resucitado, subo a mi Padre. Y en Efesios 1, del 17 a 20, dice que el Padre lo sentó a su diestra. O sea, los textos son contundentes en la distinción. Y repito, lo bueno de los debates son las preguntas. Yo les adelanto a los amigos trinitarios que no voy a negar los textos. Lo voy a decir tal como me pregunte mi oponente. Ojalá que mi oponente no niegue los textos. Si no lo niega, lo va a tumbar la unicidad. Ahora, si lo niega, pues sacará las conclusiones que su defensa de ustedes es negar los textos. Así de sencillo, así de simple. Quiero que avance el asunto porque para mí los debates son las preguntas. Corto lo demás. Gracias, ¿cómo se llama? Lore. Sí, perfecto, muchas gracias. Mejor les voy a liberar un minuto, así como me decías, John, porque sí me canso. Ok, perfecto, muy bien. Vamos entonces con la refutación. Va a ser 5 minutos cada uno. Igual, anotando los versículos para que puedan refutar posteriormente a. ¿Ok? Vamos a comenzar. Samadiel, ¿estás listo? Perfecto, son 5 minutos. Cuando falte un minuto, voy a liberar el micrófono y voy a decir, falta un minuto. Y así, ¿vale? Para que sepas. Adelante, Samadiel. Tu micrófono, Samadiel. Ya. Tengo 5 minutos. 5 minutos. Ok. Sí, chao. Adelante, empezamos. Ok, bueno. Aquí mi oponente no pudo ni puede demostrar realmente que en el Antiguo Testamento presenta a un padre, a un hijo y a una tercera persona como Espíritu Santo que Dios dice, no tomando en cuenta que Dios es Espíritu Santo. Y Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, que es único Dios, que no hay otro Dios aparte de él, es de entender que ese Dios es Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza como divino, como único Dios. Por lo tanto, en su naturaleza como Dios, que es Espíritu Santo, nadie lo puede ver ni tocar. Entonces, claramente, aquí mi oponente no pudo, ni puede demostrar, ni podrá demostrar en el Antiguo Testamento de que existe o que los profetas, empezando por ejemplo Moisés, ¿no?, hayan demostrado, o Yahweh mismo haya hablado de que son 3 personas divinas, su Hijo y una tercera persona divina llamada Espíritu Santo. Eso es una idea, un constructo de una filosofía humana, una ideología humana que empieza con Tertuliano, por ejemplo, tomando el pretexto para querer oponerse a la verdad, tomando, por ejemplo, el ángel de Yahweh, parte de Tertuliano, diciendo que el ángel de Yahweh es una segunda persona divina. Y entonces los trinitarios van a esos versículos para decir que el ángel de Yahweh es la segunda persona divina. No pueden mostrar literalmente la existencia de un Dios Hijo en el Antiguo Testamento. ¿Ve? No lo pueden demostrar, ya que siempre se oponen a las mismas palabras de ese único Dios que dice textualmente, literalmente, que no hay otro Dios aparte de mí. Yo hago morir, yo hago vivir. Y hay muchos pasajes bíblicos, ¿ya? Como por ejemplo Isaías, capítulo 43, dice, no hay otro Dios aparte de mí, ni antes de mí, ni después de mí. No hay más. Incluso hay pasajes bíblicos donde dice que Él solo creó los cielos y la tierra y puso espíritu de vida en el hombre. No hay más. Entonces el trinitario y el dualista, el triteísmo, siempre vive oponiéndose a esas palabras, añadiendo lo que dice la Sagrada Escritura, que condena, dice, no puedes añadir ni quitar. Nadie puede poner otro fundamento del cual está establecido. Cuando Yahweh me dice a mí de que es el único Dios y yo vengo a decirle
a pesar de que estoy leyendo, de que Él dice que no hay otro Dios aparte de Él, que Él es el único Dios, que Él creó los cielos y la tierra, y yo vengo y digo, no, hay dos más, ya estoy añadiendo. Entonces, no es realmente lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, por eso siempre he dicho, cada vez que nosotros vamos a dar una enseñanza, tenemos que usar el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, los pasajes bíblicos que utilizan los argumentos como el ángel de Yahweh y otros pasajes bíblicos del Antiguo Testamento simplemente son invenciones humanas, ¿ve? Que surge de la Iglesia Católica Romana, como Tertuliano y los supuestos padres de la Iglesia, que se opusieron a esta verdad. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos que Yahshua lo dice claramente, que es el autor de la vida, y no solamente el autor de la vida, lo dice también que eres el buen pastor, y dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y el salmista dice claramente, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, Yahweh es la fortaleza de mi vida. Entonces, vemos allí las mismas palabras que utiliza Yahshua en el Antiguo Testamento como testimonio de que hay un solo Dios. Él dijo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Y Yahshua dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y no solamente eso, a Yahshua se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores, terminando el libro de Revelaciones. Señor de señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay otro rey por encima de él, ni por delante de él, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar ese mismo atributo a Yahweh diciendo que él es el Rey de Israel. El salmista dice que él es el gran Rey sobre toda la tierra. Un minuto. Ok, gracias. Entonces, todos los atributos vemos en Yahshua, ¿ve? En Isaías 9:6, Isaías 7:14, como el Emmanuel, Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, el admirable consejero, príncipe de paz, ¿no? Admirable consejero, es como espíritu consolador, ¿ve? Y en Isaías dice, Yahweh dice, yo soy vuestro consolador, que después se lo puedo dar, el pasaje bíblico, ¿ve? Y dice, luego termina diciendo que ese niño que nacería es el Padre Eterno. Entonces, si es el Padre Eterno, no pueden haber otro Padre, ni antes ni después de él. Él es el Padre Eterno. Y Yahshua mismo le revela a sus apóstoles que él es el Padre. Asimismo en Apocalipsis 21, todo el que venciere heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo e hijas. ¿Ve? Yahshua revelándose como el Padre en Apocalipsis 21. Bueno, con eso concluyo. Gracias, Mariel. Bien, vamos entonces ahora a continuar con John. Refutación de 5 minutos. Recuerda que ahorita no puedes refutar nada de lo que dijo. Sí, sí es así, ¿verdad? Para la segunda, anota lo que, bueno, ya anotaste de lo que dijo. Igual Samadiel anota los versículos que vaya a dar John o los textos para que los puedas refutar en la siguiente ronda. ¿Sí? ¿Ya estás listo, John? Perfecto. Vamos a comenzar. Voy a igual liberar el micrófono en 3, en 2, en 1. Ok, gracias, Lore. Ok, mi oponente, su exposición se ha pasado diciendo que Dios es uno, no es tres, y ahorita último te ha soltado del hijo, ¿no? Pero vamos a de nuevo recordar que la Biblia sí dice que son tres. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Va un texto, Juan 14:26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Van 2 textos, pero es suficiente. Vamos a responder los textos que mi oponente me ha soltado. Me soltó Apocalipsis 1:7. Vamos, para cumplir con el oponente, vamos a estar acá. Apocalipsis 1:7 dice el texto. Que me ha soltado mi oponente, ha estado soltando los textos, pero no lo ha estado leyendo. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. O sea, todo lo que mi oponente cree, yo lo creo. Mi oponente dice, Dios es uno, Dios es uno. Lo que mi oponente le falta entender es que dentro de ese uno hay una pluralidad. O sea, me ha soltado cantidad de textos, pero hasta que se cumplan los tiempos, vamos a tener que buscar los textos. Apocalipsis 22:13 también me ha soltado. Apocalipsis 22:13 dice el texto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ok, yo también lo creo, o sea, no sé por qué me suelta mi oponente. Deuteronomio 32:40 también me soltó. Deuteronomio 32:40, ¿qué cosa dice el texto que me soltó mi oponente? 32:40 dice el texto.
Vamos a 32:40, dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. No sé por qué me ha soltado, pero ha estado soltando bastantes textos. Después soltaste Oseas 6 del 1 al 3. Oseas 6 del 1 al 3 dice el texto, en el nombre del Señor. Oseas 6 del 1 al 3 dice el texto, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana. No sé por qué me suelta, pero yo avalo todo eso lo que dicen estos textos. Ahora me soltaste Zacarías 12 del 1 al 2. ¿Qué cosa dice Zacarías 12 del 1 al 2? Dice el texto, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. No sé por qué se están soltando los textos, pero bueno, el último me quedo. Juan 1:1, que este texto sí es muy buenazo. Juan 1:1, ¿qué dice el texto que soltó mi oponente? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién es este verbo? ¿Es un sujeto o no es un sujeto? O sea, gramaticalmente, todos sabemos que es un sujeto. ¿Por qué? Porque dice, era con Dios. Y todos sabemos que cuando dice con Dios se refiere al Padre. Repito, dice, el verbo era con Dios. Alguien me dirá, ¿no es suficiente para decir que es un sujeto? Ok, tiene razón, no es suficiente. Pero lo vamos a probar, lo vamos a complementar. Repito, yo voy a defender que acá el verbo es un sujeto. Y es el nombre de Jesucristo cuando estaba al lado del Padre. Lo voy a probar. De Apocalipsis 19. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Repito, lo voy a probar explícitamente que el verbo es un nombre. Dice Apocalipsis 19 del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Repito, les estoy probando que acá está hablando Jesucristo. Y Jesucristo está diciendo su nombre era el Verbo de Dios. ¿Y qué cosa dice en Juan 1:1? Que el Verbo era con Dios. Jesucristo Un minuto, John. era con Dios. Gracias. Ahora lo vamos a rematar con contundencia con Juan 17:5. Miren lo que dice Juan 17:5 que se complementa. Juan 17:5 dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. O sea, le está diciendo, Padre, yo estaba a tu lado. Repito, Juan 1:1, el verbo o Cristo estaba con Dios. Apocalipsis 19, el verbo era nombre de Cristo o es nombre de Cristo. Y en Juan 17:5, Padre, yo estaba a tu lado. El Padre y el Hijo no son los mismos, estaban de lado a lado. Gracias, Lore. Corta nomás, por favor. Gracias, John. Bien. Vamos con Las preguntas, creo. la refutación. No creo que ya son las preguntas. Ah, sí, preguntas, perdón. Ahí voy para allá. Es que cambié aquí la lista. Voy para allá, perdón. Contexto bíblico. Ok, sí, perdón. Preguntas. Ajá, van a ser 5 preguntas cada uno. La pregunta tiene que abarcar lo que es 1 minuto, exacto contexto bíblico. Y si en dado caso se pregunta sí o no con la refutación de 2 minutos, se tiene que responder sí o no y por qué. ¿Ok? Bien, vamos entonces a comenzar. Samadiel, pregunta en 1 minuto contexto bíblico. ¿Estás listo? Ok, bueno, a mí me dijo 10, pero si la bajaba a 5 no hay ningún problema. A ver, ahí, yo tengo aquí 5 minutos. Preguntas. A mí me dio el formato de que eran 10 preguntas. Pero bueno, si quiere hacer. Sí, 10 preguntas. 10 preguntas, son 10 preguntas. 5 cada uno. Ajá. Ah, ya, 5 cada uno, ya bueno. Ajá, 5 cada uno. Había anotado las 10 preguntas, pero bueno. Ok, 5 preguntas cada uno, total 10. Se pregunta en 1 minuto y se responde en 2 minutos. Perdón. Se responde en 2 minutos. ¿Ok? Bien, en 1 minuto preguntas, Samadiel, ¿estás listo? Sí. Vamos a comenzar. Bueno, yo voy a formular la pregunta en base a los mismos pasajes bíblicos que he utilizado. Deuteronomio 32, 39, ¿no? 32, 39. John Félix, ¿aceptas de que en Deuteronomio 32, 39
Yahweh dice que no hay otro Dios aparte de él, que solamente él hace morir y hace vivir? ¿Él hiere y él sana? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bien, John, ¿entendiste la pregunta? Por supuesto, por supuesto. Ok, adelante 2 minutos para responder. Gracias. La respuesta es contundente. Sí, sí, sí. Te dije que te iba a responder para que te quede claro. Deuteronomio 32, 39 dice el texto: ved ahora que yo soy, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Yo creo que hay un solo Dios. Yo no creo que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, el Espíritu Santo es otro Dios. Hay un solo Dios, un solo ser. Lo que pasa es que te falta complementar que dentro de ese, del ser subsisten o existen, como quieras llamarlo, 3 personas distintas. Repito, un solo Dios creemos los trinitarios. Y córtalo porque quiero preguntar yo. Adelante, lo regresas. Perfecto, John, gracias. Samariel, adelante, puedes refutar, igual en 2 minutos, en 3, en 2, en 1, adelante. Ok, vemos que el oponente aquí acaba de añadir, porque él dice que cree que sí, acepta que dice Yahweh que es el único Dios que hace morir y hace vivir, pero ya añadió diciendo que son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Yahweh dice que no hay otro Dios aparte de él, que él es el que hace morir y hace vivir. Y entonces ahí claramente vemos que su doctrina no es verdadera. ¿Por qué? Porque está añadiendo a las palabras que Yahweh mismo dijo que no hay otro Dios aparte de él, que él es el único que hace morir y hace vivir, que él hiere y él sana y nadie puede librarse de su mano. Y vemos aquí claramente que él acaba de añadir diciendo, pero son 3 personas divinas. Listo. Eso es mi refutación. Gracias, Samariel. Ok, perfecto. Ahora vamos con la primera pregunta de John Félix. John, preguntas en 1 minuto. ¿Estás listo? Estoy listo, gracias. Contexto bíblico, adelante. Mateo 12 del 31 al 32, Samariel, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, que sabemos que es Jesucristo, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mi oponente dice que son el mismo. Vamos a ver si me niega el texto, repito. Vamos a ver, pongan atención, unicitarios. Acá hay 2 cosas, o ahorita mismo se lo tumba la unicidad o me niega el texto. La pregunta al texto, acá dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. La pregunta es: al que hable en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, sí, no y por qué. Adelante. Gracias, John. Samariel, ¿comprendiste la pregunta? Bueno, él dice que el que hable contra el Hijo del Hombre no será perdonado. Bueno, ahí no dice, solamente contra el Espíritu Santo. Lore, es para, el sí, no. Vamos a... Es el ajá, sí, vamos... no. Exacto, solamente sí o no. Voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta, disculpa. Sí. La pregunta es, acá dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es una afirmación. Entonces la pregunta es: al que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, ¿le será perdonado? Sí, no y por qué. Adelante. Ok, Samariel, ¿ahí quedó más claro? Sí. Perfecto, vamos a comenzar. 2 minutos para refutar. Adelante. Ok, ahora voy a decir por qué. Porque recordemos que Dios fue manifestado en carne y en el Antiguo Testamento nos dice claramente que hay un solo Dios. Ese único Dios siempre se presenta como único Dios, que no hay otro Dios aparte de él. Y la Sagrada Escritura nos presenta, Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo, porque hay un solo Dios, que es espíritu. Entonces, por lo tanto, lo que Yahshua está hablando en su condición de hombre, cuando dice, toda blasfemia le será perdonado contra el Hijo, pero menos contra el Espíritu Santo, está refiriéndose en cuanto a su condición divina, como Dios que es Espíritu Santo, porque Dios se manifestó en carne. ¿Dónde vino a habitar? En un tabernáculo de carne o un templo de carne. ¿Ve? Entonces Dios manifestado en carne como un segundo Adán para hacer la paz de nuestro pecado. Entonces él hablaba como hombre y hablaba como Dios. Por eso dice, toda blasfemia le será perdonado. Por ejemplo, todo el que blasfema contra el Hijo, pero menos contra el Espíritu Santo. Está refiriéndose a él en su divinidad, porque Dios fue manifestado en carne.
Por lo tanto, eso no serán perdonados. ¿Por qué? Porque están atentando contra el único Dios que es espíritu inmortal, incorruptible. ¿Ve? Así de sencillo. La verdad habla por sí sola. Entonces, esa es mi refutación en cuanto a su pregunta. El por qué. Ok, Samadiel, gracias. Bien, vamos con la segunda pregunta de Samadiel. Un minuto para preguntar. Me toca refutar. Ah, sí, perdón, John, perdón, sí. Perdón, 2 minutos para refutar, John. Adelante, ¿ya estás listo? Gracias, sí. Gracias. Adelante. Victoria. La primera pregunta se tumbó la unicidad. Repito, para los que no saben, mi oponente dice, es el mismo. Como está diciendo, los trinitarios están equivocados. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son 3 personas, son los mismos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, dice mi oponente. Y ahorita se ha tumbado todita su doctrina. Repetimos, el texto dice, al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado. Al que hable en contra del Hijo del Hombre, sí le será perdonado. ¿Por qué sale la preguntita? Porque mi oponente lo único que le quedaba decir que es un texto espurio. Pero mi oponente ha dicho que al que hable en contra del Hijo del Hombre, sí le será perdonado. Pero el texto, ¿qué cosa dice? Que al que hable en contra del Espíritu Santo, no le será perdonado. A ver, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Son distintos el Espíritu Santo con Jesucristo? Por supuesto que sí, así de sencillo. A uno, cuando hablas en contra de Cristo, te puede perdonar. Cuando hables en contra del Espíritu Santo, no se te puede perdonar unicitario. Escuche, no son el mismo. Repito, mi oponente acaba de hacer la distinción. Y ese es mi propósito en este live, hacer la distinción. Mi oponente está en hacer la igualdad, o sea, decir que son los mismos. Y repito, se marcó la distinción por boca de mi oponente. ¿Cómo disfruto estos debates? Gracias, Lore. Perfecto, John, gracias. Ok, ahora vamos entonces con la segunda pregunta de Samadiel. Preguntamos en 1 minuto con texto bíblico. ¿Listo, Samadiel? Sí, listo. Muy bien. Adelante. Bueno, ya que yo pensaba que eran 10 preguntas, como me conozco la Sagrada Escritura, voy a improvisar ahora. Según Isaías capítulo 41, verso 4, capítulo 44, verso 6 y 48, verso 12, ¿quién es el que dice que es el primero y el último? Dame el nombre de ese ser que dice que es el primero y el último. ¿Sí? No, ¿por qué? Perdón, no. Voy a formular de nuevo. ¿Por qué sí? No, ¿por qué? Ok. Según Isaías capítulo 41, verso 4, capítulo 44, verso 6, 48, verso 12, Yahweh dice que es el primero y el último. ¿Es Yahweh el que dice que es el primero y el último? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Ok, John, ¿entendiste la pregunta? Perfecto, John. Entonces, tenemos 2 minutos para responder. Sí, no y por qué. Adelante. Ok, gracias. La respuesta es sí. No solamente sí, es sí. A ver, te repito, Samadiel, no sé cómo estás haciendo tus armas. Yo creo un solo Dios, un solo ser. Donde dice el primero y el último es Dios, es Jehová. Hay un solo Jehová. Yo no creo en 3 Jehovás, en 3 dioses, en 3 seres. Hay un solo Jehová. Pero te respondí. Pero quiero la segundita preguntita que estoy disfrutando. Ya te respondí como te prometí. La respuesta es sí. Gracias, Lore. Perfecto, John. Gracias. Ahora, Samadiel, tu refutación. Sí, refutación. Adelante, en 2 minutos. 3, 2, 1, adelante. Gracias. Como vemos, aquí el varón siempre canta victoria, ¿no? Pero él mismo se está refutando, porque la verdad, ninguna mentira prevalece contra la verdad. Acaba de decir que sí, que el que dice allí es Jehová, y dice que hay un solo Jehová. Algunos compañeros trinitarios dicen que son 3 Jehová, pero él dice que hay un solo Jehová. Entonces, por lo tanto, él mismo está admitiendo que aquel Jehová, que yo lo digo Yahweh en el nombre hebreo, Yahweh es el primero y el último. Que luego en mi refutación lo voy a presentar en el Nuevo Testamento, quién es el primero y el último. Pero John Félix se acaba de refutar solo porque la verdad le acaba de confrontar, porque él acaba de decir de que ese Yahweh que dijo que es el primero y el último, sí dijo que es Yahweh y él cree que es Yahweh y es único. Lo acaba de decir. O sea, tumbó por el suelo la doctrina de la Trinidad católica romana, por cierto. Eso es todo. Gracias, Samadiel. Bien. Vamos entonces ahora con la segunda pregunta de John Félix. ¿Estás listo, John? Por supuesto. Pregunta en 1 minuto, contexto bíblico. Adelante.
Ok, miren los textos que te voy a leer, de ahí te suelto la pregunta. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todos sabemos que está hablando de Jesucristo, al Hijo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Quién es el Hijo ahí? Jesucristo. Y tercero, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Está probado que Jesucristo se le dice Hijo. Vamos a ver si, atención, puede haber acá un pecado de condenación. Atención, si se niega al Hijo, hay un pecado de condenación quien niega al Hijo. Marcos 13:32, ahora sí viene el texto. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ya te probé que el Hijo es Jesucristo. Ni el Hijo, sino el Padre. Según el texto, el Hijo sabía el día y la hora, sí, no, ¿y por qué? Adelante. Ok, no. Adelante, Samariel. Ahora, muy bien, el por qué, sencillamente porque hay que ver el contexto del texto, hay que ver el título, de qué trata ese texto. El título empieza, los apóstoles piden fecha y señal. Los apóstoles piden fecha y señal. Entonces, Yahshua le responde en cuanto a la petición de sus apóstoles. Y ahí se está refiriendo al Hijo, por ejemplo. Vemos en Éxodo capítulo 4, verso 22 al 23, se refiere hijo primogénito a su pueblo Israel. Utiliza un ejat de unidad compuesta de varios. ¿Ya? Entonces, cuando dice ni el Hijo sabe ni la hora, porque, bueno, en la versión Peshita no dice el Hijo, sino solamente los ángeles, dice ni los ángeles, sino solamente el Padre. En la versión Reina Valera dice ni el Hijo ni los ángeles. Cuando dice ni el Hijo es en cuanto a la petición que hicieron los apóstoles. Dinos la fecha y el tiempo, o sea, el tiempo determinado de tu venida. Y él les dijo que ni el Hijo ni los ángeles pueden saber, sino solamente el Padre. ¿Y quién es el Padre? Es un solo Dios que se manifestó en carne para hacer la paga de nuestro pecado, el cual había hablado de antemano por medio de sus profetas. ¿Se dan cuenta o no? Por lo tanto, Dios es omnipresente, omnisapiente. Incluso encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro, por ejemplo, Señor, tú lo sabes todo. Encontramos que él ya sabía los pensamientos de lo que pensaban los apóstoles, por ejemplo, cuando estaban discutiendo, él ya sabía lo que estaban discutiendo, ya sabía lo que estaba en sus corazones. Por lo tanto, él sí lo sabía porque él es Dios manifestado en carne. Si John Félix cree que se refiere a Yahshua mismo, estaría cometiendo un serio problema. ¿Sabes por qué? Un grave error. Porque estaría limitando a Dios, porque Dios, así está en su condición de hombre, él siempre demostraba que él lo sabe todo, que él es el omnisapiente, que él es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, ahí tiene un serio problema John Félix. Ese es el problema cuando agarran solamente un versículo y lo sacan fuera de contexto. Pero si leyesen el texto completo y permitirían que la verdad les ilumine, entenderían que es en cuanto a la petición de sus apóstoles que ellos le dijeron, ¿cuándo será el día de tu venida? Mas él les da solamente señales. Bendiciones. Gracias, Mariel. Tiempo. Bien. Vamos entonces con la refutación de 2 minutos de John Félix. Adelante, John. Gracias, gracias. No puedo cantar victoria. Qué triste. Uno más que niega a Jesucristo. Increíble, Samadiel. ¿Cómo te atreves a negar a Jesucristo? Repito, el texto es clarísimo. Yo le he probado, ojo, para que no caiga en condenación, le he probado que a Jesucristo se le dice hijo con varios textos. Repito, voy a repetir los textos. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas has entregado en su mano. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Jesucristo o no? O sea, la pregunta es, ¿a Jesucristo en este verso se le está diciendo hijo? Por supuesto que sí. Van un texto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿De qué hijo está hablando? De Jesucristo. O sea, a Jesucristo se le dice hijo, así como a Jesucristo se le dice Jesús, se le dice Cristo, se le dice Mesías, se le dice el ungido, también se le dice hijo. Y acuérdense también en Mateo 28:19, que no es espurio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Es decir, en palabras, hay harto texto que a Jesucristo se le dice el Hijo. Ahora vamos a Marcos 13:32, y en el contexto está hablando de la venida del Hijo del Hombre. O sea, es contundente que se refiere a Jesucristo. ¿Qué cosa dice? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y acá mi oponente niega al Hijo. La Biblia dice que quien niega a Jesucristo, Cristo lo negará. Ojalá te arrepientas, Amadiel. Tú eres otro de los unicitarios que están empezando a negar a Jesucristo. Pero, ¿por qué le he sacado el texto? Porque acá de nuevo la distinción, porque acá mi labor es hacer la distinción. Jesucristo no lo sabía y el Padre sí lo sabía. ¿Cómo dicen que son el mismo? O sea, hay que estar
romper la gramática. Acá dice, el Hijo no lo sabía, Cristo no lo sabía, el Padre sí lo sabía. Alguien me dirá, John, no digas eso, vas a decir que Cristo no es Dios. Un momentito, yo creo que Cristo es Dios, nunca ha dejado de ser Dios, pero la Biblia dice que el Verbo, el Logos eterno, se encarnó, vino como hombre. Entonces, como hombre no lo sabía. Más bien, este texto consolida que creemos que el mismísimo Logos eterno, el Hijo eterno, se hizo hombre. Como hombre está diciendo, yo no lo sé. Así de sencillo. Tiempo. No para asustarse. Gracias, Lore. Gracias, Lore. Gracias, John. Bien, vamos con... ¿Es la segunda pregunta tuya, John? Le toca a él, la tercera. Ah, la tercera, perdón. Sí, es que la tengo aquí, pero dije, ay, creo que la anoté mal. Samariel, vamos con la tercera pregunta. Igual, 1 minuto, preguntamos, contexto bíblico, y comenzamos ahora. Ok, a ver, déjame ver qué pregunta. A ver. Muy bien. Vamos con Jeremías capítulo 10, verso 10. En Jeremías capítulo 10, verso 10, Jeremías dice que Yahweh es el único Dios verdadero, el Rey eterno. ¿Aceptas que es el único Dios verdadero, el Rey eterno, Yahweh, según el profeta Jeremías? Sí, no, ¿por qué? Gracias, Mariel. John, ¿entendiste la pregunta? Clarísimo, gracias. Clarísimo. Perfecto, 2 minutos. Adelante. La respuesta es sí, 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 hay un solo Dios verdadero. Nosotros los trinitarios. A ver, me alegro también, han escuchado, que él me ha deslindado, dice, John ha roto, dice la Trinidad tradicional. Ok, que yo no soy trinitario según tu imaginación, yo soy un trinitario de acuerdo a la Escritura, pero me alegra que me has separado como según tu palabrita de una Trinidad rara, no sé qué Trinidad crees tú. Hay una Trinidad bíblica que se sustenta con las preguntas que tú me dices y no te lo niego el texto. Hay un solo Dios verdadero. Pero ahora no cante victoria, pero dentro del único ser, del único Dios, hay una pluralidad que lo dijo Cristo. Cristo dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, salvo que tú me digas que Jesucristo no es Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿Jesucristo es Dios? ¿Qué me van a decir los universitarios? Por supuesto que sí. ¿El Padre es Dios? Por supuesto que sí. ¿El Consolador es Dios? Por supuesto que sí. Entonces son tres, pues. Son tres. O sea, a ver, tú quieres agarrar ese texto más este texto se complementa, no se contradice. Entonces hay un solo Dios verdadero donde existe o subsisten, teológicamente hablando, tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Consolador. Así de sencillo. Gracias, Lore. Gracias, John. Bien, vamos con la refutación. Samadiel, 2 minutitos. ¿Listo? Sí, listo, Adelante. muy bien. Adelante. Vemos, bueno, como siempre cantando victoria. Vemos nuevamente que John Félix acaba de aceptar de que en Jeremías capítulo 10, verso 10, acaba de aceptar que solamente Yahweh es el único Dios verdadero, el Rey eterno. Otra vez acaba de tumbar la doctrina de la Trinidad católica romana. Acaba de asegurar, acaba de admitir, sí, que lo que dijo Jeremías, que Yahweh es el único Dios verdadero, el Rey eterno. Ahora, si nos vamos a Yahshua en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que a Yahshua se lo conoce como el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro Dios. Entonces, lo que John Félix, inconscientemente o por su ignorancia en la Sagrada Escritura, está aceptando que Yahweh es el único Dios verdadero, según Jeremías capítulo 10, verso 10, y el único Rey eterno. Por lo tanto, nuevamente acaba de tirar por el suelo la doctrina de la Trinidad. ¿Se dan cuenta o no? ¿Ve? Así de sencillo. Y hay muchos pasajes bíblicos. El salmista lo dice, que Yahweh es su rey. Yahweh mismo habló que él es el rey de Israel. Y no solamente su rey, sino también su redentor, su salvador, su todo. Porque todos los atributos siempre corresponden a ese único Dios. Lo vemos manifestado en el Antiguo Testamento y lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento. A Dios, a pesar de que Dios, como dice, se manifestó en carne, Él siempre daba a conocer que Él es el único Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey eterno, el único Dios verdadero. 1 Juan capítulo 5, verso 18 al 20. Ahí lo dice, termina diciendo, en alegoría, en parábola, lo viene diciendo, y te da a conocer que Él es el Dios verdadero, o sea, Yahshua HaMashiach. Adelante. Gracias, Mariel. Bien, vamos con la tercera pregunta de John. ¿Estás listo, John? Preguntamos en 1 minuto, Lore. contexto bíblico. Adelante, comenzamos. Gracias, Lore. Juan 17:5. Ojalá que ahora no me niegues el texto de nuevo. No empieces a negar el texto.
Ahora pues, Padre, Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito, esto no es una enseñanza a los discípulos, no puede ser una alegoría, es una oración directa al Padre. Y al Padre le dice, glorifícame tú al lado tuyo. No dice que yo soy el Padre ni nada por el estilo. Le dice que yo estaba a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese o antes que el mundo existiese, que es lo mismo. La pregunta es, antes que el mundo fuese, voy a usar el texto, ¿Jesucristo estaba al lado del Padre? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Samadiel? ¿Tu micrófono está cerrado? Sí, muy bien. Ok, respondemos sí, Lo voy a no. responder. Sí, no, y después la respuesta, ¿vale? Adelante. Sí, según la Sagrada Escritura. Ok, ¿por qué? Recordemos, nuevamente, siempre lo voy a recordar, todo el Antiguo Testamento habla un solo Dios. No hay otro Dios aparte de él. Y él habló que él mismo estaría presente, que él mismo vendría a buscar a sus ovejas, que él mismo juró por sí mismo que borraría nuestra iniquidad, porque no hay otro Dios que pueda dar vida y que pueda hacer morir. No hay otro Dios. Por eso él se presentó en Zacarías, que él creó los cielos y la tierra y pone espíritu de vida sobre el hombre, y que él mismo derramaría espíritu de gracia y misericordia, entonces le verían a él al cual fue traspasado. Entonces, cuando habla de esa forma, habla en su condición de hombre. Y cuando dice, porque él vino a tomar nuestro lugar, él, ¿qué es lo que hace? Vino a devolver esa gloria y esa honra que Satanás le quitó a Adán cuando le puso sobre esta tierra y le dijo, sojuzga, gobierna, ten dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, ten dominio. Y eso Satanás le quitó. Por eso Satanás cuando le tentó le dijo, todos los reinos de la tierra, cuando le mostró, te lo daré si postrado me adoras. Entonces, lo que hizo Dios es venir a arrebatar y devolverle esa gloria y esa honra que Satanás le quitó al hombre, que le dio toda esta gloria y esta honra, lo cual cuando dice en un salmo, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que tengas memoria. Le hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Está hablando del hombre. Y eso es lo que hizo el Señor Yahshua. Por eso, según la profecía, Él viene a cumplir eso tomando nuestro lugar. ¿Para qué? Para devolver lo que Satanás nos quitó. Por eso Él nos tiene una promesa. Nos dará como posesión una heredad eterna que es un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Se dan cuenta o no? Lamentablemente, el trinitarismo solamente utiliza versículos, lo cual lo sacan fuera de contexto, que ya viene programado de estas escuelas teológicas, y se basan solamente en ese versículo y no estudian la Sagrada Escritura, porque la Escritura dice que debemos edificarnos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Hay que leer toda la Sagrada Escritura para poder entender el misterio de la piedad de Dios. Bendiciones. Gracias, Mariel. Bien, vamos con la refutación de John Félix. ¿Estás listo, John? Sí, Lore, gracias. Adelante. Gracias. Victoria, victoria, victoria contundente, Samadiel. Acaba de confesar la preexistencia de Jesucristo al lado del Padre antes que el mundo existiese. Escuchen, universitarios, que ustedes no creen en la preexistencia de Cristo al lado del Padre. Usted dice el Padre se encarnó. Por eso le digo, yo no disfruto de debates. Digo, repito a los amigos universitarios, no me burlo, pero uno cómo no va a disfrutar si tu oponente mismo se autorrefuta su doctrina. O sea, estos debates, para los que no saben, yo lo disfruto. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo lo diga, otra cosa que lo diga la Escritura y otra cosa que el mismo oponente se autorrefute. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en los corazones de los universitarios. Repito, ¿qué cosa decía el texto? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. No dice ni una parte que dice el Padre, dice al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes en palabras sencillas de la creación del mundo. Dice, yo estaba a tu lado. Mi oponente dice, eso es correcto. Es verdad, pues. Porque en primera de Juan, ¿qué cosa dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ya les probé que el nombre de Jesucristo, el verbo está en Apocalipsis 19:13. Su nombre es el verbo de Dios. ¡Qué alegría que confieses, Samadiel! Escucha, tú mismo has confesado de la preexistencia de Jesucristo al lado del Padre antes que el mundo existiesen. ¡Qué alegría y la gloria como siempre para Dios! Ojalá que trabaje el Señor en los corazones de los unicitarios. Crean esa verdad que acaba de confesar Samadiel. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Sí, John. Perfecto. Ok.
Bien, vamos entonces con la cuarta pregunta de Samadiel. ¿Estás listo, Samadiel? Perfecto. Adelante en Sí. 1 minuto. Adelante. Muy bien, vamos por la cuarta pregunta. Según Juan, voy a usar el Nuevo Testamento ahora, porque estoy tratando de hacer un hilo, seguir el hilo, el autor de la vida. Según Juan 17, verso 3, la vida eterna consiste en que conozcas al único o que conozcan al único Dios verdadero, dice. ¿Me puedes dar el nombre de este único Dios verdadero del cual depende la vida eterna, que ha dado a conocer su nombre, nuestro Señor Yahshua, a los apóstoles, a los gentiles, y lo sigue dando a conocer por medio de la predicación de las buenas noticias? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre? Ok, John, ¿comprendiste la pregunta? Por Sí. supuesto. Ok, entonces, adelante, John, 2 minutos. Acá dice el texto, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay que entender que acá Dios verdadero implícitamente se refiere al Padre, implícitamente. Me está preguntando mi oponente cuál es el nombre del Dios verdadero, que implícitamente se entiende que el Padre. Pues en Mateo 28:19 está la respuesta. ¿Qué cosa dice? Bautizándolos en los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice los títulos. Dice en el nombre, así no le guste a mucho, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu. Moderadora. Ok. Que John. le pedí el nombre, que me dé el Le voy a nombre dar. de ese único Dios verdadero, y después puede decir por qué. Ok, John, Ok, vamos es el a Padre. contestar el nombre. Ok. El nombre El nombre y es posteriormente el Padre. Te lo estoy probando para que coja la legislación, pero si tú quieres que me adelante, el nombre es el Padre. Así de sencillo. Ahora, deja la explicación. En Mateo 28:19, ojo, repito, que no es texto espurio. Ese texto ya está confirmadísimo, no es texto espurio. Dice, bautizándolos en los títulos, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí el Padre, así no les guste, es un nombre así sencillo. La Biblia se respeta. El texto dice que el Padre es nombre y es nombre. Ya te respondí, suficiente. Gracias, Lore. Ok, John. Bien, Samadiel, adelante, refutación en 2 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, vemos nuevamente que la verdad le está dejando en vergüenza a John Félix. Porque yo pedí el nombre, según Juan 17, verso 3, Yahshua dice, la vida eterna consiste en que conozcan al único Dios verdadero. Y él empezó a tratar de hacer un monólogo, ¿no? Ahí tratar de querer defender cuando no puede contra la verdad. Porque dice, le dije, ¿cuál es el nombre de ese único Dios verdadero del cual depende la vida eterna? Y que Yahshua ha dado a conocer ese nombre a los apóstoles, a los gentiles, y lo continúa dando a conocer. Entonces, él dice que ese nombre es el Padre. Y el Padre no es un nombre, es un atributo. Como tiene temor el dar el nombre, porque si da el nombre, automáticamente ante el público estaría aceptando de que el único Dios verdadero es Yahweh, porque en el Antiguo Testamento se lo conoce a Yahweh como el Padre, y entonces estaría tumbando la Trinidad porque no estaría aceptando de que Yahshua y la tercera persona divina es parte de una Trinidad. Por eso es que él, y ya yo lo conozco, porque todo trinitario siempre trata de hacer una respuesta ambigua y decir, unos dicen, no tiene nombre, otros dicen, yo soy el que soy, otros dicen, Jehová, y como él dice, el Padre. ¿Por qué? Porque tienen el temor de decir el nombre, porque saben que ya la verdad les va a dejar en vergüenza públicamente. Así que acaba nuevamente John Félix y lo puede subir en su... Él prometió que lo va a subir todo, porque le dije, no publique solamente lo que te conviene, publica todo el debate para que vean sus seguidores de que cómo la verdad le está dejando en vergüenza. Yo sé que los trinitarios le van a aplaudir. Esa es su costumbre de ellos. Se mofan entre ellos y se aplauden entre ellos. Bueno, bendiciones. Gracias, Mariel. Bien, vamos ahora con la cuarta pregunta de John Félix. ¿Estás listo, John? Sí, Lore, gracias. Ok, 1 minuto para preguntar. Adelante. Ok, quédate tranquilo, completito lo voy a subir de principio a fin. Juan 20:17 dice el texto, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Repito, estamos hablando de Cristo resucitado, se presenta y qué cosa dice, Jesús le dice,
no me toques porque no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta del texto, atención, ojalá que no niegue el texto. Según el texto, Jesucristo está hablando que tiene su padre arriba porque dice, subo a mi padre y a vuestro padre. ¿Tiene su padre según el texto? Sí, no, ¿y por qué? Adelante. Ok, Samadiel, ¿comprendiste la pregunta? ¿Con sí o no? 2 minutos, adelante. Sí, sí entendí. Ok, Adelante. según la Sagrada Escritura, sí. No puedo negar, porque si digo no, estaría mintiendo. Sí. Ahora, ¿por qué? Sencillo. Nuevamente vuelvo a usar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios que se manifiesta como único que hace morir y hace vivir, que Él mismo prometió que estaría presente, que Él mismo derramaría espíritu de gracia y misericordia, que a Él le mirarán al cual fue traspasado, que también está en Juan capítulo 7, verso 39 y en Apocalipsis capítulo 1, verso 7 al 18. Todo ojo lo verá venir en la nube y los que le traspasaron harán lamentación. Hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo se puede entender que Él habló de que tiene un padre que sube a su padre? Sencillo, porque Él vino a tomar nuestro lugar. Filipenses 2, 6 al 8. Primera Timoteo 3, 14 al 16. Dios se humilló a sí mismo, porque es el único inmortal e incorruptible, el único que puede hacer vivir. No hay otro ser, ni en el cielo, ni en la tierra, porque Él dijo que Él es tanto Dios en el cielo, tanto Dios en la tierra, y no hay otro aparte de Él. Él es el que puede dar, por ejemplo, Él dijo claramente que Él es quien da espíritu de vida al hombre. Lo dice en mismo Zacarías capítulo 12, verso 1. Y luego en el verso 10 dice que Él mismo derramaría espíritu y gracia y misericordia. Y a Él vimos al cual fue traspasado. Entonces, en ese contexto se puede entender cuando el ángel Gabriel le dice, por lo tanto, el santo ser que nacerá, no dice que es el hijo de Yahweh, porque no ha existido nunca un hijo eterno, porque Él mismo dijo, ni antes de mí, ni después de mí. O sea, fue creado otro Dios o existe otro Dios. Ni antes de mí, ni después de mí. Por lo tanto, Dios, como dice 1 Timoteo 3, 14, 16, Dios fue manifestado en carne, o Él fue manifestado en carne. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No es otro Dios, es el mismo. Por eso en su condición de hombre, Él habla de esta forma en tu lugar. Tiempo. Y Él presenta, Él cumple, porque Él dice que vino a cumplir lo que ningún hombre pudo cumplir. Solamente Él, que es el inmortal y el incorruptible. Él vino a cumplir en lugar tuyo. ¿Para qué? Para poder redimirte, para poder salvarte de aquella condenación que todo hombre estaba destituido de la gloria de Dios. ¿Ve? Para que haya un solo sacrificio. Bendiciones. Tiempo. Gracias, María. Ahora vamos con la refutación de John Félix. 2 minutos. ¿Estás listo, John? Estoy listo, gracias, Lore. Adelante, John. Oh, qué alegría. Qué alegría, porque esta respuesta fue fuerte. Ahora sí tengo que decir victoria, victoria contundente. Acaba de reconocer mi oponente, mira, al Cristo resucitado que tiene su Padre. ¿Han escuchado? Me dirijo a ustedes unicitarios. O sea, mi oponente ha reconocido que el Cristo resucitado tiene su Padre. ¿Y cómo ustedes dicen que es el Padre? O sea, vuelvo y le digo, le estoy hablando con respeto, porque la idea no es humillar ni burlarlo. Por supuesto que estoy contento. ¿Cómo no va a estar contento? Si ustedes paran entrando a su lado y usted me dice, Jesús es el Padre es Jesús, el Padre murió en la cruz, el Padre resucitó, paran con ese palabreo. Repito, le voy a leer el texto, lo que ha respondido mi oponente. Juan 20, 17, Jesús le dijo, resucitado, repito, este es lo más importante, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y dile, subo a mi Padre. Y mi oponente dice, es correcto, no puedo negar el texto, Cristo tiene su Padre. Cristo resucitado tiene su Padre. ¿Cómo así que Cristo es el Padre? Reaccionen, amigos. O sea, les hablo, como les digo, con todo respeto, pero con toda firmeza. O sea, este debate lo he hecho por ustedes para que reaccionen. No es para burlarme ni para humillar, pero es para que reaccionen. Repito, mi oponente acaba de reconocer que el Cristo resucitado tiene su Padre. ¿Y de dónde usted me paran diciendo? Es el Padre, es el Padre, es el mismo Padre. O sea, qué increíble, como le digo, pero lo contento es que mi oponente lo diga, no que yo lo diga. Yo lo puedo decir, un trinitario lo puede decir, la Escritura lo puede decir, Cristo lo puede decir, pero que un unicitario lo diga en forma contundente, esto es para que remezca los corazones de los unicitarios. Revisen su doctrina, se lo digo con respeto y con firmeza. ¿Cómo es posible que Cristo resucitado diga, yo tengo mi Padre, y usted diga, es el Padre?
O sea, busquen la lógica, armen su doctrina, como siempre le digo, no le voy a jalar para ser trinitario a ustedes, que Dios le guíe, pero armen una doctrina coherente, dejen de estar diciendo Jesús es el Padre, Jesús es el mismo, el Padre es el mismo, no hay coherencia con esto cuando mi oponente ha reconocido que Jesús resucitado Tiempo. tiene su Padre. Gracias, Lore. Gracias, John. Bien, vamos con la última pregunta de Samadiel. 1 minuto para preguntar, Samadiel. ¿Listo? Ok, muy bien. Adelante. Mi última pregunta. Es para la gloria de nuestro único Señor Dios verdadero, que vino a salvarnos. Voy a hacerte esta pregunta, John Félix, en cuanto al mandamiento muy importante que está escrito, que el Señor Yeshua mismo, que es Dios manifestado en carne, dice así, en Juan 4:10, y también está en Deuteronomio. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, Félix, John Félix, y solamente a Él servirás. ¿Cuál es el nombre de ese único Señor Dios al cual tenemos que adorar y servir, John Félix? Gracias, Samadiel. ¿Entendiste la pregunta, John? Sí, te digo. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Contestar con cuál es el nombre y ya después tu refutación. Adelante, John. Ok, la misma pregunta es el Padre. Porque tú quieres que te responda primero, es el Padre. La misma pregunta me estás haciendo, porque implícitamente se entiende que se estaba refiriendo del Padre cuando Cristo suelta ese texto que tú dices. Entonces, pues, repito, hay que respetar el texto. No te puede gustar. Un ejemplo, yo tengo a mi hijo. Me da la gana ponerle nombre Padre, lo puedo poner. Yo escucho que hasta colombianos, le ponen hasta helicóptero. Así que nadie está negando que Padre es un título. Pero en este caso, la Biblia dice que es un nombre y se respeta, punto. Así de sencillo. La Biblia dice, bautizándolos en los títulos, dice así, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si la Biblia dice que nombre es nombre y se acabó. No tengo más que decir. Gracias, Lore. Gracias, John. Bien, vamos con refutación, Samadiel. 2 minutos. Adelante. Ok, gracias. Bueno, nuevamente vemos, ya creo que con esto ya John Félix, y espero que publique todo completo, se acaba nuevamente de derribar la doctrina de la Trinidad, que ya está obviamente derribada. Y lamento decir, con todo respeto, usted, hermana, que está, no sé si usted cree en el único Dios, que está ahí ayudando aquí, la idea es de usted es que él, exigirle a él que dé el nombre, porque nunca da el nombre, no ha dado el nombre. Él dice que el Padre, ¿sabe por qué? Porque es una forma ambigua, una forma de tratar de evadir, de dar la respuesta a la pregunta. Yo dije, ¿cuál es el nombre de ese único Señor Dios al cual tenemos que adorar y servir para cumplir lo que dice Juan 4:10 y también que está en Deuteronomio? Y él nunca lo da. Él dice siempre el Padre porque no le conviene dar el nombre. ¿Ve? Hay un solo Señor Dios al cual tenemos que adorar y servir. E incluso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, verso 8 en adelante, y también en Apocalipsis capítulo 15, que los que no se dejarán sellar por la marca de la bestia, vamos a cantar el cántico de Moisés y vamos a decir lo siguiente: grandes y maravillosas son tus obras, oh, santo, santo es el Señor Todopoderoso, dice. ¿Ya? Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey eterno. ¿Quién no te reverenciará, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres santo. Y todas las naciones vendrán y te adorarán respecto a sus hijos, porque Él recogerá de los 4 extremos de la tierra a sus escogidos, a sus hijos. Entonces, Él no quiere dar ese nombre y siempre responde el Padre, el Padre, el Padre. Sencillo, porque sabe que si da el nombre, estaría automáticamente demostrando aquí, públicamente, de que la Trinidad es un gran engaño. Bendición. Gracias, Samadiel. Bien, ahora vamos con la última pregunta de John Félix. ¿Estás listo, John? Ok, gracias. Estoy listo. Adelante. Juan 10:30, dice el texto. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Dice, yo y el Padre uno somos. La palabra somos es plural o singular. Hay dos opciones. La palabra somos. Opción 1 es plural. Opción 2 es singular. Son dos opciones.
Lo dice primero las opciones, luego argumentas. Gracias, Lore. ¿Entendiste la pregunta, Samariel? No, por favor, a ver si por favor A vez más. ver, ¿la podemos reformular, John, por favor? Cristo hablando. Tú dices que es el mismo, es decir, es singular. Tú dices, acá dice, el texto dice, yo y el Padre uno somos. La palabra somos es palabra plural, opción A, o es palabra singular, opción B. Adelante. Ahora sí, Samariel, ¿ya quedó más claro? Ok, adelante. Sí, aparentemente es plural. Allí. ¿Por qué ahora? Sencillo. Porque Dios siempre hablaba en su condición humana. Ahora vamos a ver por qué. Cuando dice yo y el Padre uno somos, es porque es Dios manifestado en carne, tomando nuestro lugar como un hombre. ¿Ve? Ahora, John Félix tiene un serio problema allí, porque no solamente ese pasaje bíblico utilizan, también dice para que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Y también dice nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Pero John Félix no se da cuenta de lo siguiente. Nunca Yeshua estaría incluyendo a una tercera persona divina para que diga que son uno. Entonces John Félix tendría que declararse dualista y no trinitario. Porque si yo le preguntaría, ya que no hay una sexta pregunta, yo le preguntaría a John Félix y le diría, ¿cuántos dice que son uno? Si es que él cree que se está refiriendo a dos personas divinas. Porque ahí dice, yo y el Padre somos uno. Para que sean uno como tú y yo somos uno, sean así también uno. Y también dice, nuestra verdadera comunión, dice, es con el Padre y con el Hijo. Yo le preguntaría a John Félix y le diría, ¿cuántos dice que son uno? John Félix se trabaría la lengua. ¿Por qué? Porque él tendría que admitir que con esos versículos tendría que admitir que son dos nada más. Porque dice yo y el Padre somos uno. Nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y nunca incluye un tercero. ¿Ve? Así que John Félix solito, como no escuchan a la verdad, ellos utilizan esos mismos versículos, que esos mismos versículos les confronta a ellos y les deja en vergüenza públicamente, porque ellos tendrían que aceptar, si ellos creen que con ese versículo están demostrando Trinidad, no estarían demostrando Trinidad, estarían demostrando dualismo. Pero ¿por qué es que él hablaba eso? Porque simplemente cuando dijo, por ejemplo, nuestro Señor Yeshua, destruyan este templo y al tercer día yo mismo lo levantaré. Estaba hablando de su cuerpo, Dios manifestado en carne. Bendiciones. Gracias, Samariel. Bien, vamos con la refutación de John. 2 minutitos. ¿Estás listo, John? Estoy listo. Adelante. Qué alegría, Samadiel. Qué alegría que pronuncies la pluralidad entre el Padre y el Hijo. De verdad, no me estoy burlando, pero qué alegría que un unicitario reconozca que hay una pluralidad cuando se menciona al Padre y al Hijo. Repito, ¿qué dice el texto? Yo y el Padre uno somos. Y mi pregunta fue ese somos porque está hablando del Padre y el Hijo. Y los unitarios saben que están mirando acá que dicen, no, son dos. Los trinitarios están confundidos, los trinitarios están errados. Ellos dicen que son tres o son dos o lo que quieran. Son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Paran repitiendo los unicitarios. Pero qué gusto da que un unicitario como acá, como Samadiel, se le pregunte. Está hablando entre el Padre y el Hijo y él reconoce cuando dice somos, está reconociendo una pluralidad. Pero al ladito, ¿qué cosa dice? Uno, por lo que yo le digo desde el comienzo, que en ese uno hay una pluralidad. Repito, ahí dice uno y dice somos. Y mi oponente, o sea, yo cuando empecé a aplicar, yo dije, en ese uno hay una pluralidad. Y mi oponente dice, no, no, no. Y ahorita lo reconoce, sí. Tengo que reconocer que ese somos es una pluralidad. Ahora mi oponente dice, ¿será dualista? No soy dualista porque eso es un texto. Tienes que agarrar otro texto. De un texto no vas a hacer doctrina. Solamente te suelto antes de que se acabe el tiempo. Juan 14, 16 y 26. ¿Qué cosa dice? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y ya se sabe que son tres. Pero qué lindo se siente que un unicitario diga, cuando mencionan al Padre y al Hijo, hay una pluralidad. Gracias, Lord. Suficiente. Perfecto, muy bien. Terminamos entonces con las rondas. Sigue la conclusión de cada uno de ustedes. Despedida. La despedida. Despedida 2 minutos. Ya no se toca nada referente a lo que se habló, sino la conclusión propiamente de la despedida. ¿Vale? 2 minutos, Samadiel. ¿Estás listo? Sí. Okay. Adelante, Samadiel. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder permitir que la misma palabra de Dios, que es la verdad, palabra salida de la misma boca del único Dios,
que hace morir y hace vivir, que hiere y sana, y nadie puede librarse de su mano, el cual prometió que él mismo vendría a redimir aquello que estaba perdido. Él mismo vino a salvar, como lo dijo el profeta Isaías. Perdón, Juan, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, ¿no? Bendito es Yahweh, que ha venido a salvar, cumpliendo así lo que había prometido por medio de sus santos profetas. Por lo tanto, la palabra de Dios ha dado victoria en este momento, aunque él, mi oponente, dice, aplaude que ha dado victoria, pero aquí la transmisión lo demuestra que él no pudo demostrar, no pudo responder las preguntas literalmente. Por lo tanto, la verdad acaba de siempre dar una victoria. Así que bueno, muchas gracias por esta participación y que Dios los guarde. Bendiciones. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias, Mariel. Vamos con los 2 minutos de despedida de John. Adelante, John. Gracias, gracias. Primeramente, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Lore. Gracias por la moderación, por apoyarnos. Gracias, Amadiel. Gracias por participar. Te has portado correctamente en general. Ok, estoy contento. Así es que no se puede tocar el tema, pero quédate tranquilo, Samadiel. Yo todos mis debates los pongo completitos en mi canal de YouTube, sin quitarle nada. Así que quédate tranquilo, man. Te invito a que veas mi canal en John Félix 57 en YouTube. Está completito el debate, lo voy a subir en estos días. Así que quédate tranquilo. Gracias a los seguidores. Se viene un nuevo debate. Cortando de acá te lo voy a dar la información. Tiene que cerrar. Gracias, Lore. Bendiciones. Córtalo más, por favor. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos.